Gráficos como estos hablan por sí solos. Marcan la coronación del primer año del excéntrico presidente argentino Javier Milei. Sin embargo, sus críticos mostrarán unos gráficos como estos otros. ¿Dónde está la verdad? ¿Ha triunfado ya el experimento Milei? El pasado 10 de diciembre se cumplió un año desde que Javier Milei tomó el timón de Argentina, asolada por un caos económico constante, en un intento de devolverle su antiguo brillo. Milei se hizo cargo de un país agobiado por una fuerte deuda, elevados niveles de gasto social y una tasa de inflación abrumadora de más del 200% interanual. Es cierto que llegó a casi el 300% en los meses siguientes, pero al cabo de 12 meses la lectura de diciembre que mostraba una reducción al 117%, es decir, 3 veces menos en pocos meses. Es más, desde que Milei asumió la dirección del Estado sudamericano, casi por arte de magia, el presupuesto que antes había sido crónicamente deficitario empezó a registrar superávits muy abultados. Sin embargo, hubo poco de magia en esta acción, sino una meditada aunque controvertida estrategia económica. Su símbolo se convirtió en una motosierra con la que el argentino debía cortar todos los parásitos del Estado, contra los que, como él mismo mencionó en una entrevista con The Economist, no tiene más que desprecio. Cuando la motosierra se encendió, casi de la noche a la mañana, Milei recortó el gasto público en casi un 30%, entre otras cosas, eliminando la mitad de los ministerios y despidiendo a más de 30.000 empleados públicos, recortando los subsidios a la energía y el transporte, suspendiendo los proyectos de infraestructuras y congelando los salarios del sector público. El 14 de enero, el INDEC, la oficina de estadística del país, informó que los precios habían subido solo un 2,7% intermensual en diciembre, frente al 25,5% del año anterior. Si todo esto es tan bueno, ¿por qué es tan malo a ojos de los detractores de Milei? Más de la mitad de los argentinos viven en la pobreza, mientras que, aunque la inflación está bajando, sigue siendo relativamente alta, por lo que los precios siguen subiendo a un ritmo doloroso, con los salarios bajos en términos reales. La falta de apoyo gubernamental ha hecho la vida aún más difícil a millones de ciudadanos. Veamos hacia dónde se dirige el barco de Milei. ¿Está navegando hacia aguas tranquilas tras dejar atrás olas agitadas? ¿O es ahora cuando empieza a ponerse realmente difícil? Bienvenidos al informe de cada 20. Inflación, gasto público elevado e ineficiente, clientelismo político, corrupción. Estos eran los principales problemas económicos de Argentina tras la llegada de Milei al poder y según el ex gobernador del Banco Central argentino, Guido Santleris, el nuevo presidente los diagnosticó bien. Comillas, el país estaba al borde de la hiperinflación, el Banco Central tenía reservas netas de divisas negativas, el déficit presupuestario estaba fuera de control y las tarifas y precios de los servicios públicos estaban desfasados desde hacía mucho tiempo, congelados en los niveles anteriores por la administración anterior. Por si fuera poco, Milei llegaba al cargo con unas herramientas muy limitadas, ya que su partido es minoritario en el Congreso argentino. Hoy, tras más de 13 meses de gestión, Milei considera que su gobierno es el mejor de la historia y cada vez son más los que opinan que el experimento de Milei ha funcionado. Si a un paciente se le diagnostican varias enfermedades, el médico debe responder de la eficacia de su tratamiento. Para Milei, la enfermedad más grave que requería atención inmediata era la inflación. La inflación en Argentina llevaba subiendo con ligeras fluctuaciones desde hacía más de 10 años, pero el año anterior a la toma de posesión del presidente anarcocapitalista comenzó con una tasa de aumento especialmente elevada. En ese momento se evidenció un aumento ya desde un elevado 50% interanual hasta casi el 300% en abril de 2024. Así, el pico inflacionario ya se había producido durante el mandato de Milei, pero sin embargo, desde entonces la lectura anualizada ha logrado caer 3 veces hasta el 117% en diciembre. Mes a mes, el parámetro de inflación cayó del 25% cuando asumió el cargo, a menos del 3%, a partir de octubre de 2024. ¿Cómo lo ha conseguido? La victoria legislativa clave de Milei fue su controvertido proyecto de ley Omnibus.
En un principio pretendía recortar el gasto público, privatizar empresas públicas, independientemente de que fueran rentables, e introducir una política de déficit cero. Aunque el proyecto original quedó algo diluido, a pesar de su debilidad en el Congreso, el partido de Milei consiguió sacar adelante el proyecto de ley que definía la dirección del cambio. A partir de julio de 2024, Milei redujo drásticamente la emisión monetaria del Banco Central, frenando así las presiones inflacionistas. Además, ha reconstituido las reservas del Banco Central y se ha reducido la insostenible deuda pública del balance. Los indicadores de mejora son muchos. Según Reuters, se espera que Argentina registre este año el mayor superávit comercial de su historia, de entre 18 y 19 mil millones de dólares. Milei promete convertir a Argentina en un exportador neto de energía, explotando las vastas reservas de esquisto de la región patagónica de Vaca Muerta. Las exportaciones de cereales también han aumentado, favorecidas por la relajación de los controles de divisas y la mejora del clima. Mientras tanto, los recortes masivos del gasto han permitido que el presupuesto argentino registre un superávit por primera vez en 14 años. El índice de riesgo país, publicado por JP Morgan, también ha mejorado drásticamente desde que Milei tomó las riendas del Estado. El índice de referencia muestra el diferencial de los rendimientos de la deuda pública argentina con respecto a la deuda estadounidense comparable. El riesgo cayó más de 2.100 puntos a 561 en enero de 2025. La mejora del ánimo de los inversores se manifiesta, entre otras cosas, en las nuevas inversiones previstas en el sector energético. El conglomerado británico-australiano Rio Tinto invertirá 2.500 millones de dólares en el proyecto minero de litio Rincón, y un consorcio de empresas argentinas, así como filiales locales de Chevron y Shell, van a invertir 3.000 millones de dólares en un nuevo oleoducto. Se espera que continúe la tendencia a la desaceleración de la inflación. La lectura interanual, según los bancos, debería caer hasta el 30% en 2025, lo que supondría el mejor comportamiento desde 2017. El gobierno de Milei tiene planes aún más ambiciosos, apuntando a un valor del 18%, una cifra no vista en Argentina desde hace casi 10 años. Todo ello está afectando a las previsiones de crecimiento económico de Argentina. Aunque al final la economía del país se contrajo alrededor de un 3,6% en 2024, casi todas las instituciones creen que Buenos Aires recuperará con creces la pérdida en 2025. Según la OCDE, la economía argentina crecerá un 4% en 2025. El FMI y el Banco Mundial sitúan la cifra en el 5%, mientras que JP Morgan la estima hasta en un 8,5%. Comillas, se acabó la recesión, a partir de ahora solo hay crecimiento, a partir de ahora todo serán buenas noticias, señaló Milei en noviembre. El Financial Times anunció directamente la salida del país de la recesión. Si todo esto es tan positivo, ¿por qué es tan malo a los ojos de sus detractores? Milei no está libre de críticas y la mayor parte de sus oponentes la reducen a un tema, la pobreza. Las reformas de Milei no solo han golpeado a la depravada administración estatal o a los proyectos de infraestructuras, sino también, y quizá más importante, a los estratos bajos de la sociedad que dependían de los programas sociales para su subsistencia diaria. Los brutales programas de austeridad han profundizado la recesión en Argentina, donde el gasto de los consumidores ha caído un 20% en el último año. El aumento del coste de los alimentos y los productos básicos ha llevado a una situación en la que alrededor del 53% de los argentinos viven ahora en la pobreza, el nivel más alto en 30 años. Otros 5,5 millones de argentinos han caído en la pobreza en los primeros 6 meses de gobierno de Milei. Como informa Reuters, 7 de cada 10 niños viven ahora en la pobreza. La falta de vivienda, el hambre o los trastornos alimentarios se han vuelto más comunes. Estamos viendo casos de escorbuto, casos de lesiones oculares por deficiencia de vitamina A, con lesiones en la córnea, señaló a Reuters Norma Piazza, pediatra especializada en nutrición. Estas cosas han existido en Centroamérica, África y Asia, pero nunca hemos visto aquí pacientes que hayan tenido lesiones oculares por deficiencia de vitamina A, señaló.
Una de las causas de la pobreza es la devaluación controlada de la moneda local, el peso argentino, cuyo tipo de cambio frente al dólar estadounidense ha pasado de 700 a más de 1000 pesos por dólar. Por otra parte, académicos y estudiantes también están protestando en respuesta al bloqueo de los aumentos del presupuesto universitario. Se espera que salgan a la calle hasta 250.000 personas. La tendencia general a la desindustrialización también es preocupante. Los críticos reprochan a Milei la excesiva dependencia de la economía argentina de la agricultura y la minería, mientras la industria permanece inactiva. Todo el año de presidencia de Milei ha sido una gran crisis para el sector industrial. A mediados de año se llegó al menos 20%. Sin embargo, Milei tiene argumentos en su defensa. En cuanto a la pobreza, esta ya estaba en un nivel muy alto. Un año antes era del 43%. Además, una gran parte de los ciudadanos dependía enfermizamente de las ayudas estatales como única fuente de subsistencia. Un gran número de personas recurría al fraude o incluso al engaño para recibir ayudas estatales. Solo 6 millones de argentinos, de unos 30 millones en edad de trabajar, se ocupan oficialmente en el sector privado. Sus impuestos financian no solo a los 4 millones de empleados públicos, sino también a los 21 millones de argentinos que se mantienen total o parcialmente gracias a los subsidios. 8 de los 21 millones son pensionistas, pero solo la mitad de ellos han contribuido algo al sistema de pensiones. El resto de la población, casi 47 millones, son menores de edad o trabajan en negro. A principios de año, el gobierno puso en marcha una línea telefónica para denunciar el fraude en las prestaciones. En Argentina, las prestaciones y los subsidios de comida se pagan a través de organizaciones sociales, a menudo controladas por políticos peronistas o sindicatos. La corrupción está muy extendida. Gracias a las nuevas medidas de control, el gobierno ha interrumpido los pagos a más de 1000 centros de ayuda y comedores que resultaron ser falsos. Se calcula que casi el 50% de unos 45.000 establecimientos de este tipo no existen. El gobierno también ha puesto en marcha una revisión de las pensiones de invalidez. En 20 años, el número de pensionistas por invalidez ha pasado de 80.000 a más de 1,2 millones. En la primera auditoría, solo el 7% de los 2.559 casos tenían realmente derecho a las prestaciones. La misma radiografía de brazo roto se utilizó en 157 casos. El gobierno calcula que una mejor auditoría ahorrará hasta el 40% del coste de las anualidades de las personas que no pagaron las primas. La devaluación del peso, que afectó negativamente al poder adquisitivo de los ciudadanos, fue una corrección que acercó la moneda a su valor real de mercado. Esto significa que el comercio ilegal del dólar se ha vuelto menos rentable y la gente está más dispuesta a guardar su dinero de forma legal. A ello contribuyó la llamada nueva amnistía fiscal dirigida a los argentinos que guardaban dólares en el calcetín o en cuentas en el extranjero. Gracias a los incentivos para revelar estos ahorros, unos 19.000 millones de dólares fluyeron hacia el sistema bancario, aumentando las reservas de divisas del país y fortaleciendo el peso. Ante todo, Milei, antes de llegar al poder, anunció que las reformas dolerían. Esto también le diferenció de la gran oleada de líderes populistas de los que solemos oír recetas baratas y promesas de mejoras inmediatas cuando llegan al poder. Milei señaló que primero habría que pasar por el infierno. Así que cuando el infierno llegó de verdad, nadie se sorprendió, porque confiaban en que estos inconvenientes eran necesarios para que luego las cosas fueran mejor. Por otra parte, es difícil culparle de los problemas creados por los anteriores gobiernos mal gestionados, y la gente se está dando cuenta. La mayor parte de los argentinos cree que el país iba camino de una situación económica calamitosa, pero confían en que Milei saque a Argentina de una crisis que dura ya años. Quizás sea esta, más que las tasas de inflación o el Producto Interior Bruto, la mejor medida de su éxito. A pesar del esfuerzo y el dolor, los índices de apoyo a Milei son muy altos, oscilando en torno al 50%. El porcentaje de personas con una visión optimista de la trayectoria de la economía subió del 41% al 49% en diciembre de 2024, en comparación con septiembre. Según un sondeo de Gallup, crece el número de personas que afirman haber mejorado su nivel de vida y que tienen una sensación general mejor sobre el estado de la economía.
Es una conclusión positiva para Milei, pero no significa que las cosas vayan a ser más fáciles ahora. Contraintuitivamente, puede que ahora comience el camino difícil, ya que la terapia de choque tendrá que evolucionar hacia soluciones más complejas frente a nuevos retos. Uno de estos retos será los relativos a la deuda y las sanciones que Argentina debe pagar. Por ejemplo, en 2012 las autoridades argentinas expropiaron la empresa energética YPF. ¿Cuál fue el resultado? El año pasado, un tribunal de Nueva York condenó al país a pagar 16.000 millones de dólares a sus antiguos propietarios españoles. Argentina ha recurrido y alega que la cantidad es excesiva. Un caso similar afecta a Aerolíneas Argentinas. En total, las multas e intereses que Buenos Aires tendrá que devolver podrían ascender a la astronómica cifra de 31.000 millones de dólares. Además, Argentina tomó un préstamo de 44.000 millones de dólares del FMI en 2022, que aún no ha empezado a devolver, y empezará a hacerlo el año que viene. La debilidad económica y los problemas mencionados hacen que Buenos Aires pueda tener un problema de liquidez. Teniendo esto en cuenta, Milei planea obtener otro tramo de ayuda del FMI, esta vez por valor de 10.000 millones de dólares, para sobrevivir al difícil periodo de reactivación. Normalmente, el FMI sería bastante reacio a prestar dinero cuando un país aún no ha empezado a devolver el primer préstamo, pero dos hechos hablan en favor de Milei. En primer lugar, el FMI está satisfecho con las reformas realizadas hasta ahora. Y en segundo lugar, el FMI está controlado principalmente por estadounidenses. Mientras tanto, Milei mantiene una relación casi de compadreo con la nueva administración americana. El argentino fue el primer dirigente extranjero en ser recibido en Mar-a-Lago por Donald Trump tras su victoria. Elon Musk cita a menudo las reformas de Milei al anunciar su innovador departamento Dodge. Vivek Ramaswamy o J.D. Vance hacen lo mismo. El argentino también ha sido invitado en los medios afines a la nueva administración, desde Tucker Carlson hasta Lex Fridman. Además de su agenda económica, Milei apoya a la derecha estadounidense en la lucha cultural contra la ideología izquierdista, especialmente en la escena global. Ha realizado 17 viajes al extranjero, casi la mitad a Estados Unidos, 1 a Israel y 4 en los que se reunió con Musk, y ha pronunciado decenas de discursos en conferencias sobre los peligros del virus woke. La estrecha relación de Javier Milei con este grupo de personas es inevitablemente su gran recurso político, que le ayuda a solventar muchos aspectos, incluida la ayuda del FMI. La cuestión es si esto se traducirá también en la disposición de los inversores estadounidenses a invertir en el país sudamericano. Si esto ocurriera, Milei se llevaría entonces el premio gordo. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló en su día que Estados Unidos debería utilizar su influencia en el FMI para ayudar a reestructurar la deuda argentina, lo que según él daría a Milei el espacio necesario para aplicar las reformas que tanto necesita. El argentino también está demostrando ser pragmático con respecto al principal adversario de Estados Unidos, es decir, China. Antes Milei era extremadamente agresivo con la denominada por él China comunista. Hoy, ante los problemas de liquidez, esta retórica se ha suavizado visiblemente. En junio, China renovó un swap de divisas con Argentina, salvando al país de una repentina pérdida de reservas de divisas muy necesarias. Después, el líder chino Xi Jinping y Milei se reunieron por primera vez en la cumbre del G20 en noviembre. ¿Qué le espera a Milei? Las luchas internas aún no han terminado. Recordemos que el dato del 117% de diciembre, aunque 3 veces inferior a la de abril, significa que los precios se han duplicado en términos interanuales. Este seguirá siendo uno de los principales objetivos de la administración porteña. Los expertos también señalan que el gobierno de Milei debería aflojar lentamente su control sobre el peso. El Banco Central anunció recientemente una ralentización de la tasa de devaluación, el llamado crawling peg, del 2% al 1% mensual. Pero el peso, a pesar de la devaluación, sigue siendo demasiado fuerte en relación con su mercado, lo que perjudica a los inversores. ¿Por qué se ha fortalecido el peso en términos reales a pesar de la fuerte devaluación nominal? Debido a la inflación. A pesar de la devaluación, cuando se ajusta por la inflación, el peso se apreció en términos reales. Esta apreciación real encarece los bienes y servicios argentinos en relación con sus socios comerciales, perjudicando las exportaciones y haciendo más atractivas las importaciones.
Además, Argentina ha tenido todo el tiempo un sistema de control de divisas conocido como cepo, en el que los ciudadanos tienen límites a la compra de divisas y se imponen elevados impuestos a las transacciones en moneda extranjera. La idea es limitar la salida de capitales del país, pero las regulaciones afectan negativamente a la cantidad de inversión extranjera y al sentimiento general de los inversores. Según Kezia McKeague, directora de la empresa de estrategia McCarthy Associates, la eliminación de los controles es una condición absolutamente necesaria para ver un aumento real de la inversión extranjera. Esta es, según muchos expertos, la reforma más importante que le espera a Argentina. Milei, sin embargo, cree que no liberará el peso hasta que tenga una gran inyección de divisas fuertes en el Banco Central para calmar a los mercados y evitar una estampida bancaria. Aquí es donde el mencionado préstamo del FMI es importante. Milei se encontró con una tesorería casi vacía y ahora lucha por reconstituirla. Entonces, ¿se puede decir hoy que el experimento Milei ha tenido éxito? En nuestra opinión, aún es demasiado pronto para ello. Ciertamente, el primer año de su gobierno fue exitoso y trajo síntomas positivos para la economía argentina. Sin embargo, los próximos años de gobierno no serán un paseo por el parque para el líder argentino. Aunque la confianza de la opinión pública en la política del balancín de Milei perdura, no es un hecho que pueda durar para siempre. Los ciudadanos de a pie tienen paciencia con Milei, pero soportan al mismo tiempo el peso de sus reformas. Por eso Milei en 2025 debe empezar a ofrecer resultados que hagan la vida más fácil a sus ciudadanos. Los índices de pobreza, la actividad económica y el coste de la vida serán los que más interesen al argentino medio. Además, Milei necesita a la calle para continuar con su programa de reformas. Ya a finales de 2025, Argentina celebrará elecciones legislativas de mitad de mandato. Allí, el partido de Milei, La Libertad Avanza, tiene minoría y con un buen resultado tiene la oportunidad de ampliar su presencia. Esto podría fortalecer el mandato de Milei y darle más herramientas para efectuar cambios. Sin embargo, si la percepción pública de Milei se desploma, podría dar a la oposición de izquierdas una oportunidad de volver al poder. Esta, sin embargo, está hoy muy dividida y débil. El mero hecho de que Milei, con un mandato tan débil en el Congreso, haya sido capaz de impulsar muchos cambios clave, merece un reconocimiento. El segundo de los retos de Milei, y el que se sitúa más bien más allá del horizonte de 2025, es la cuestión de cómo el argentino será capaz de dirigir el desarrollo del país una vez que termine la necesidad de recortes duros y necesarios. Milei desprecia el concepto de influencia del Estado en la economía, mientras que hoy esa tendencia en el mundo es justamente a la inversa. A la prensa le gusta comparar a Milei con Trump u Orbán, pero desde el punto de vista económico es muy diferente de ellos. Como escriben los autores en The Economist, mientras que a Trump le gustan las políticas de proteccionismo, aranceles y apoyo estatal a la industria, Milei es un defensor radical del libre mercado, el libre comercio o la disciplina fiscal. Fiel creyente en los mercados abiertos y la libertad individual, tiene un celo casi religioso por la libertad económica, odio al socialismo e infinito desprecio por el Estado. En lugar de política industrial y aranceles, promueve el comercio con empresas privadas que no interfieran en los asuntos internos de Argentina, incluidos los chinos. Es un republicano cercano al pequeño estado que admira a Margaret Thatcher, un ejemplo mesiánico de una especie en peligro de extinción, escribe con aprecio The Economist. En este contexto, está más cerca de la política económica alemana que de la estadounidense. Sin embargo, hoy se critica a Berlín por su excesiva austeridad, ya que algunos economistas consideran que la restricción fiscal alemana es una de las piedras que cuelgan del cuello de la industria europea, impidiendo su desarrollo. Por supuesto, la situación de Argentina es mucho peor, pero esto demuestra que las políticas de austeridad también tienen sus límites. La cuestión es si Milei, tal como ha anunciado, reducirá la influencia del Estado casi a cero, o si por el contrario incumplirá sus promesas. Por lo tanto, lo más probable es que solo cuando veamos toda la gama de instrumentos de Javier Milei y su enfoque en los muchos y diversos retos que le aguardan al país, así como sus resultados, podremos decir con certeza si el experimento Milei ha tenido éxito. Su comienzo es ciertamente muy prometedor, y esto debe subrayarse. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.